Entonces, del miedo a la victoria, Éxodo capítulo 3, verso 4, dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿podría usted poner su nombre aquí? Juan, Jorge, Beatriz, Ángel, Juan David, y nosotros podamos responder al Señor. Heme aquí. El Señor hoy día nos está llamando, nos está haciendo un llamado y nosotros respondemos. Tome su asiento, por favor, y déjeme contarle que la historia de Moisés es uno de los relatos seguramente más importantes del Antiguo Testamento de la Biblia. Según lo que nosotros conocemos de la narrativa bíblica, Moisés nació, ¿verdad?, en tiempo en que los israelitas o los hebreos eran esclavos en Egipto. ¿Se acuerda de la historia, verdad? Bueno, él nace en esa época. Y debido a un decreto o un edicto del faraón de aquel entonces, de matar a todos los bebés recién nacidos, varones hebreos, su madre, ¿verdad?, debido al temor, al miedo de que su hijo pudiera sufrir o ser causante de la muerte, una muerte tan dolorosa como esa, decide tomar una canasta, colocar a este bebé en dicha canasta, dejarlo a la orilla del río Nilo, con el propósito exclusivo de poder salvar la vida de ese niño. Experiencia similar a la que ocurre un poco con Jesucristo, ¿se acuerda? Que deciden los padres por revelación divina sacarlo del lugar donde estaba para evitar que el niño fuese muerto. Bueno, esta canasta posteriormente sabemos que en aquellas aguas Dios guardó aquella canasta con aquel niño, porque era un propósito de Dios, con el propósito, ¿verdad?, o posteriormente para que fuese encontrada por la hija del faraón. No fue cualquier mujer la que encontró este canasto, no fue cualquier mujer la que rescató a este niño, sino que fue la hija de faraón, quien lo adopta, lo cría, lo educa como si fuese su propio hijo. Mire las vicisitudes de la vida. Se coloca a alguien en una canasta para que no muera, para que no perezca, con muchas probabilidades que muera ahogado, para finalmente permitir que ese niño tenga una vida que seguramente no hubiese tenido de parte de su madre, ¿verdad?, en los días de su crecimiento, porque recordemos o volvamos a repetir que ellos eran esclavos, ¿ya? Moisés entonces creció dentro de la corte real del faraón, ahí se crió en Egipto, pero posteriormente, a medida que pasaban los años y al darse cuenta mientras él crecía que sus raíces eran hebreas, un día presenció un hecho que llamó su atención y que lo llevó a utilizar la fuerza para defender a uno de sus hermanos o a alguien de su misma nacionalidad o descendencia, quien estaba siendo atormentado o maltratado por un israelita, lo que lo lleva finalmente a matar a aquel agresor y, por supuesto, esta situación lleva a que Moisés deba huir de Egipto y refugiarse en la tierra de Madián. Vamos, por favor, entendiendo el propósito o los acontecimientos, mejor dicho, de los cuales Moisés debe enfrentar antes de llegar a esto, antes de llegar a este llamado. Tuvo una vida dura, difícil, tuvo que perder a sus padres, tuvo que vivir en un lugar que no le correspondía, y cuando intenta hacer algo por los de su nación, cuando intenta defender a alguien de su nación, comete un tremendo error, un grave error, que fue terminar siendo un homicida, ¿verdad?, de una persona que maltrataba a alguien de su misma nación. Es allí, en tierra de Madián, cuando huye de Egipto, donde Moisés se casa y lleva una vida como pastor. ¿Amén? No el pastor que usted ve aquí en la iglesia, no, un pastor de ovejas, ¿ya? Un día, mientras apacentaba dichas ovejas, vio que una zarza ardía, un arbusto ardía,
y que tenía una característica sumamente especial, que dicho arbusto, mientras ardía, no se consumía, o sea, no se apagaba nunca la llama. Cuando se acercó a esta zarza, Dios le habla desde aquella zarza, desde entre medio de esa zarza, y le hace un llamado. ¿Para qué? Para que se convirtiera en el libertador de los israelitas que estaban esclavos en tierra de Egipto. O sea, Dios lo llama de en medio de aquel lugar, pero lo llama con un propósito. ¿Ya? Tenemos acontecimiento en el Nuevo Testamento donde Jesucristo llamó a muchos de sus discípulos y le dijo: ven y sígueme. Y en el camino, cuando ellos lo seguían, comenzaron a entender el propósito. Pero aquí Dios llama a este varón y lo llama con un propósito, inmediatamente. ¿Para qué? Para que fuera el representante de Dios en medio de la liberación de aquellos que estaban esclavos. Entonces Moisés, como este gran líder, destacado líder de la Biblia, en aquel momento, en esta circunstancia, o posterior a este llamado, comienza a tener un diálogo con Dios, diálogo en el que él presenta a cada una de las necesidades o requerimientos que Dios le estaba entregando, presenta excusas que nacen desde el miedo para que Dios no utilizara su vida con el propósito con el cual él lo estaba llamando. Amén. Y esas circunstancias, esos miedos, hermanos, son miedos muy similares, por no decir iguales, a los que nosotros presentamos no solo cuando Dios nos llamó para algo, sino que estamos presentando cada vez que Dios nos está hablando. Amén. Porque nosotros debemos reconocer que así como Moisés temió, así como Moisés se excusó, se espantó, por decir de alguna manera, cuando Dios lo llama y le entrega algo, así mismo nos pasa a nosotros. La diferencia es que nosotros, Dios nos está hablando constantemente por medio de su palabra y nosotros estamos presentando excusas, estamos presentando problemas, muchas veces por causa del miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo, hermano, es una emoción natural de todas las personas que se caracteriza principalmente por experimentar una sensación que es desagradable. O sea, el miedo, para nadie puede decir: no, a mí me encanta tener miedo, a menos que sea un masoquista. Pero generalmente las personas que experimentan esta sensación, esta emoción de sentir miedo, es una sensación desagradable que además es intensa. Ante diferentes situaciones de peligro, ya sean reales o ya sean imaginarias. Ese es el punto fundamental del miedo. Que nosotros a veces sentimos miedo por situaciones que no son reales. Porque no es lo mismo que yo sienta miedo cuando se me presente un delincuente, un asaltante con una pistola y me apunte, que es válido que yo tenga miedo, a que yo diga: mire, ¿sabe qué? No voy a ir al culto mañana porque está muy oscuro y puede que en ese tránsito donde hace falta luz, puede que me asalten. Y el miedo me paraliza y me deja en la casa. Son situaciones distintas, una es real y la otra es imaginaria, pero la sensación de miedo es igual de atemorizante, igual de paralizadora en ambas circunstancias. Y son situaciones que van creciendo. Porque si yo siento miedo por eso, probablemente mañana voy a sentir miedo por salir a trabajar, probablemente voy a sentir por diferentes circunstancias. Hay niños que a veces son mordidos por un perro en la calle y son niños que constantemente durante toda su vida van creciendo y ya cuando son adultos siguen sintiendo miedo cuando ven a un perro suelto en la calle. ¿Por qué? Porque tuvieron una mala experiencia. Entonces nosotros ante dicha circunstancia, ¿qué nos decía la alabanza? Debemos confiar. Debemos confiar, pero también debemos sacar o colocar sobre la mesa todos esos temores y todos esos miedos para que Dios pueda trabajarlos. Moisés podría haberse ocultado su miedo, haberse quedado callado y haber dicho: sí, en la obediencia está la ganancia. Y voy lleno de miedo, lleno de preocupaciones, lleno de incertidumbre. No, Moisés, podríamos decirlo, fue un hombre que adecuadamente conversó con Dios y que Dios en su momento fue respondiendo y trayendo tranquilidad y confianza a cada uno de los temores que él tenía y que él presentaba. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Que cuando Dios a nosotros nos está encargando algo,
es válido que yo le diga, ¿sabes, Señor? Tengo miedo, tengo incertidumbre, estoy preocupado, no tengo los medios, no me siento capacitado, creo que me falta esto, para que Dios vaya resolviendo nuestras inquietudes y nuestros miedos. Bueno, Moisés lo hizo y presentó 5 excusas, 5 miedos, que yo se los voy a relatar rápidamente, para que nosotros vamos comparando estos miedos, estos temores con nuestra realidad y con nuestra propia experiencia. ¿Amén? Amén. El primero de ellos fue el decirle al Señor que Él no se encontraba apto. O sea, en simples palabras dijo, Señor, yo no soy nadie. Yo no estoy apto para lo que tú me estás llamando. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón? Le dijo Moisés, y para que saque de Egipto a los hijos de Israel. Éxodo capítulo 3, verso 11. Moisés se consideró inadecuado para esa tarea. El otro día escuchaba un relato de alguien que decía, yo jamás he pegado un clavo, pero me pidieron que hiciera algo en la congregación, fui y lo hice, oré, me encomendé, le dije al Señor que yo no sabía y el Señor me dio la inteligencia para hacerlo, lo hice igual y quedó fantástico. Mire qué sencillo, qué fácil. Era lo que seguramente cualquiera de nosotros hubiese hecho. No, Señor, yo no tengo idea, ¿qué voy a ir? Yo voy a ir a rescatarlo, yo voy a ir a predicar, yo voy a ir a exponer, yo voy a ir a dar un mensaje. No, Señor, no soy apto. ¿Cuántas veces nosotros le decimos eso al Señor? Hermano, necesito que se ponga la puerta. Yo me voy a poner en la puerta. Hermano, necesito que vengamos temprano a orar. Yo voy a ir a orar. Se fija que todos los días le estamos colocando la misma excusa que Moisés le colocó a Dios cuando le entregó una misión. Tenemos nosotros ejemplo. Moisés se consideró inadecuado para la tarea. Y así como cuando nos piden enseñar o predicar el evangelio o lo que sea, nosotros somos constantemente, escúcheme bien, tentados a decir no soy apto. Y la tentación, nosotros sabemos de quién proviene. ¿Quién es el tentador? Entonces nosotros tenemos que pensar antes de contestar, porque somos rápidos para hablar, pero somos tardos para escuchar, y la Biblia dice que tiene que ser al revés. Debemos ser rápidos para oír y tardos para hablar. O sea, cuando vengas a la casa del Señor, dice la Biblia, acércate más para oír que para hablar. No hagas compromiso a la ligera, no, piensa, medita, analiza lo que se te está pidiendo, para que no seas tentado a decirle no al Señor. ¿Ya? Bueno, seguramente Moisés no se dio cuenta de que él había planteado con este no soy apto, no soy capaz, no se dio cuenta que estaba planteando una pregunta filosófica de que la humanidad ha tenido por todos los tiempos. Porque hoy día nuestra cultura está particularmente obsesionada con esta pregunta. ¿Quién soy yo? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué me llamó el Señor? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y de manera increíble, hermano, y sobrenatural, Dios de cierta manera ignora la pregunta que Moisés le hace y sencillamente le entrega una promesa. Cuando Moisés le dice, Señor, ¿qué voy a hablar? Señor, no estoy capacitado. El Señor omite eso. No le entrega una respuesta. Sin embargo, le da una promesa. Ve, porque yo estaré contigo. Lo que decía un poco el devocional. Mira que te ordeno que te esfuerces y seas valiente, porque yo estaré contigo. Son innumerables las ocasiones en las Escrituras en que Dios nos está diciendo, yo voy a estar contigo. Entonces, el Señor le dice a Moisés, omite su inquietud, omite su preocupación, su miedo, dice, Moisés, yo voy a estar contigo. Y esto, hermano, iba a ser por señal, y esto será por señal de que yo te he enviado, le dijo el Señor. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este mismo monte. Éxodo capítulo 3, verso 12. O sea, esta va a ser la señal. Mira, tú te vas a dar cuenta que yo estoy contigo cuando una vez que saques a los israelitas o a los hebreos de la esclavitud, ustedes me van a servir en este mismo monte en el cual yo te estoy llamando hoy día. ¿Se fijan cómo es Dios? ¿Cómo actúa Dios?
Logramos conocer a Dios. Decíamos delante que el pueblo perece porque le faltó conocer a Dios. Logramos entender y dimensionar cómo es Dios, cómo actúa Dios, porque la promesa de Dios, hermano, debió haber sido suficiente para compensar el sentido de inferioridad de Moisés. Y aunque no se consideraba apto para la tarea, él podía confiar en su constante, o sea, en la constante presencia de Dios en su vida. ¿Ya? Si necesitaba sabiduría, Dios le iba a dar sabiduría. Si requería poder, Dios le iba a dar. Si él tenía una prohibición, si tenía una prohibición, Dios le iba a permitir traspasar esas prohibiciones, esos límites, esas barreras, me refiero, sin que hubiese límites, porque Dios estaba con él. Dios sería su principal aliado y compañero, igual que para nosotros. ¿Quién tiene que ser el número uno en nuestras vidas? Dios. ¿Quién tiene que ser nuestro principal aliado? ¿Su esposo, su esposa? El principal aliado es Dios para nosotros. Y cuando entendamos eso, y cuando lo pongamos por práctica, las situaciones las vamos a comenzar a ver de una manera distinta. Porque Dios, más que llamar a Moisés para que fuera a Egipto, estaba llamando o llamaba a un desanimado hombre, a un testarudo pastor, estoy hablando de ese pastor, a un testarudo pastor para que se acercara a él. ¿Para qué? Para mostrar que él puede moldear, que es él el alfarero y nosotros somos el barro, que él nos moldea a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Es él el que nos moldea. Hoy, hermano, podemos confiar en esa misma promesa. ¿Cuántos creen eso? No es necesario que nos aflijamos por nuestro futuro, ni financiero, ni laboral, ni nada. Ni nos debe vencer el miedo de quienes quieren, hermano, hacernos daño, porque hay mucha gente que quiere hacer daño. Sean, dice la palabra de Dios, vuestras costumbres sin avaricia, conténtense, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, y aquí viene lo importante, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podamos nosotros decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré a lo que me pueda hacer el hombre, según el libro de Hebreos, capítulo 13, versos 5 y 6. Dios, hermano, no solo nos está entregando órdenes como a Moisés, Él también nos está capacitando para que nosotros seamos obedientes y sepamos el camino que tenemos que tomar. Dios es todopoderoso, y eso tenemos que tenerlo súper claro. Y acompañaría a Moisés en todo su camino y en cada uno de sus momentos, así como lo hace con nosotros. ¿Cuántos pueden testificar eso? Todo lo que necesitaba era su constante presencia en su caminar. Ahora yo hago la siguiente pregunta. Después de que Dios se manifiesta de esta manera a Moisés y le dice, no te preocupes porque yo voy a ir contigo. ¿Está Moisés satisfecho con esta promesa de Dios? ¿Se contenta con esto? ¿Se alegra al saber que Dios no lo abandonará? Lamentablemente no. No se contenta ni se satisface. ¿Por qué? Porque Moisés tiene un segundo pretexto o un segundo miedo que le plantea al Señor después de que Él le hace esta tremenda promesa. Ahora alguien osado podría decir esta mañana, si a mí Dios me dijera eso tan de cerca, frente a frente, yo sería capaz de salir corriendo a hacer lo que el Señor me mandara. Lo dudo. Porque a veces le dicen, hermano, venga a orar, el que necesite venga al altar. Poco más hay que ir a buscarlos de la mano para que vengamos al altar, ¿o no? Bueno, Moisés presenta un segundo miedo o un segundo pretexto. Y es el siguiente: no sé lo suficiente. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les voy a responder? ¿Quién es el que me está mandando?
Eso lo dice Éxodo capítulo 3, verso 13. Moisés, hermano, teme a las preguntas que le puedan hacer aquellas personas que les iba a pregonar de este llamado, para el cual evidentemente él no tenía una respuesta, porque de verdad no la tenía. Nosotros hoy día sí la tenemos, pero no estamos atentos a la palabra del Señor para que cuando nos demanden señal de quién es el que nos manda, de quién es nuestro Dios, nosotros podamos presentar defensa. Moisés literalmente no lo sabía, nosotros sí lo sabemos. Nosotros sí conocemos su palabra, pero como hoy día estamos dedicados a otras cosas, no podemos entonces tener ese respaldo y caemos en lo mismo que cae el Señor. Hermanos, vaya a hacer esta oración, hermanos, vaya a hacer este trabajo, hermanos, vaya a su casa y testifique con el ejemplo. Ya cuando me vean cambiado en mi casa, ¿qué les voy a decir? ¿De qué les voy a hablar? Cuando me vean cambiado en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en el colegio, ¿qué les voy a decir a mis compañeros? Se van a reír de mí, se van a burlar de lo que soy ahora. ¿Qué les voy a decir? Esa es la excusa que presentó Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés ni siquiera conocía el nombre de Dios. ¿Cómo entonces iba a manejar las inevitables dudas y preguntas de su pueblo? Si no sabía quién lo estaba llamando. Y Dios le responde a estos miedos, responde a estas objeciones, diciéndole a Moisés que Él es el gran yo soy. Entonces cuando a ti te pregunten, dirás que yo soy, te mandó. Yo soy el que soy, dijo el Señor. Así dirás entonces a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Éxodo capítulo 3, verso 14. Todos nosotros hemos experimentado el mismo miedo, ¿o no? Todos nosotros hemos experimentado el mismo temor, ¿sí o no? Ya. Porque así demostramos nuestras debilidades, pues, hermano. Si no podemos decirle al Señor que está aquí, no, yo soy súper valiente. En cuanto a nuestra fe, hermano, nosotros hemos tenido o hemos mantenido momentos y situaciones en que nuestra boca ha estado cerrada por miedo muchas veces a que nos hagan preguntas. ¿Sí o no? Ya. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, porque Moisés mismo tuvo la misma respuesta a esa falta de conocimiento y de autoridad. Dios mismo asume la responsabilidad de demostrar a otros que Moisés representa al único y autoexistente Dios verdadero. Pero a pesar de todo, Moisés y nosotros también aún no estamos listos para tomar nuestras maletas y viajar a Egipto para pregonar el Evangelio. Ya nos queremos encerrar en estas 4 paredes, queremos que aquí se nos hable, queremos aquí alabar a Dios, pero cuando salimos de este lugar hacia Egipto, nosotros nos atemorizamos, tenemos miedo del qué dirán o del qué nos van a preguntar. ¿Qué le voy a decir en mi casa a mi esposa, a mis hijos cuando me vean transformado? ¿O solo me ven tomar un atuendo con el cual me disfrazo, una corbata, un vestido, un instrumento para salir rumbo a la iglesia, y cuando vuelvo y me saco el disfraz, ¿verdad?, sigo siendo la misma persona de siempre? A veces por miedo a qué dirán o a qué me preguntarán. Bueno, a Moisés le ocurrió esto. Pero después de que Dios le dice, anda tranquilo, y cuando te pregunten quién te mandó, dile que el yo soy te envió, aún así Moisés sigue teniendo miedo y sigue teniendo un problema más grave todavía, que se convierte para este pasaje bíblico en el tercer miedo. ¿Cuál es ese miedo? El miedo a ser rechazado. Éxodo capítulo 4, verso 1, dice, he aquí, ellos no me creerán. Mire, miedo. Todavía no se enfrenta a la situación y ya está poniendo prejuicios, ya está poniendo barreras. He aquí, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. O sea, estáis mintiendo, lo que estás diciendo es una mentira. Pero ¿cómo sabe él si todavía no lo experimenta? Miedos, pues, hermano. Miedo a ser rechazado. Y si les predico a mis compañeros de trabajo, de instituto, y si le predico a mis vecinos y le hablo de Cristo, y me rechazan, y si me dicen yo no quiero saber nada del Evangelio, o me dicen lo que dicen siempre, no, es que yo conocí a una persona que era evangélica y se fue con otra mujer, o se fue con otro, lo típico que siempre dice la gente, como excusa para no escucharnos. No, yo no quiero saber nada del Evangelio porque yo conocí a una persona, ¿sí o no? ¿A quién no le han dicho eso?
Entonces uno dice, no quiero ser rechazado, no quiero que se rían de mí. Prejuicio, porque no sabemos cómo va a recibirlo la otra persona. Durante 40 años, hermano, 40 años. O sea, la edad que yo voy a cumplir en 10 años más, 40 años. En 40 años, hermano, Moisés había estado alimentando un dolor en su corazón, en su interior. ¿Sabe qué dolor era? El dolor del rechazo. ¿Y por qué? Claro, porque el día en que él defendió a uno de sus propios hermanos de la mano de un egipcio, ¿verdad?, que lo estaba atacando, él supo que estaba rompiendo su relación con la corte de Faraón. Él esperaba en ese momento, cuando defendió a su hermano del ataque, de la afrenta de un egipcio, Moisés esperaba haber sido reconocido como un líder, como un libertador de su pueblo, pero literalmente fue humillado y rechazado por quienes debieron haberse sumado a su causa. ¿Cierto? Si él defiende a alguien hebreo del castigo de otros, lo mínimo que él esperaba es que los otros le dieran tributo. Bien, Moisés, necesitábamos a alguien que nos rescatara. Literalmente sufrió el rechazo. Y ese dolor, Moisés, después de 40 años, Moisés todavía lo tenía en su corazón. Fue tal así que él se desterró al desierto y ahora no quería arriesgarse a que sucediera o a sufrir el mismo menosprecio y el mismo rechazo. Y Dios, como siempre, por su misericordia, le da a Moisés 3 señales para silenciar a aquellas personas que estaban escépticas o que podrían estar escépticas a que Moisés fuera a pregonar libertad. ¿Cuáles fueron esas señales? Le dijo, cuando arrojes tu vara a la tierra, ésta se convertirá en una serpiente. Su mano, puesta en el pecho, se volvería leprosa, segunda señal. Y al vertir en tierra un balde de agua del Nilo, este finalmente se va a convertir en sangre, según Éxodo capítulo 4, del 2 al 9. En otras palabras, concernía a Dios, no a Moisés, convencer al pueblo de que el mensaje que Moisés estaba pronunciando provenía con una autoridad mayor. O sea, cuando yo voy a pregonar el Evangelio, cuando yo voy a llevar una palabra, no me concierne a mí la respuesta de las personas. Mi deber es obedecer la palabra y el mandato del Señor. Tenemos un mandato de ir a Egipto y pregonar el Evangelio. Ya, pero si no me escuchan, ese no es nuestro problema. Ese no tiene que ser un impedimento para mí. Ya, pero es que a usted no se van a reír de usted. Se van a reír de todos nosotros igual. Pero no me concierne a mí lo que ocurra con ellos. Yo tengo que ir. Por eso que Pablo dice, yo planto, Apolo riega, pero el crecimiento a esa semilla no se lo damos nosotros. Se lo da Dios. Nosotros cumplimos con predicar en nuestros hogares, cumplimos con predicar en los lugares donde nos desenvolvemos durante la semana, pero el crecimiento lo tiene que dar el Señor. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo con la palabra? Estoy tratando de ser lo más escritural posible para que no existan dudas de que tenemos un llamado, de que tenemos que cumplir obedientemente lo que Dios nos manda. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Dios no nos está demandando nada que vaya a transgredir las leyes o los cimientos o los límites morales que Él mismo ha puesto. O sea, no nos está pidiendo nada extra. Solamente que vayamos y pregonemos el Evangelio. ¿Qué más podía pedir Moisés? ¿Cierto? Va a tirar la vara, se va a convertir. Mira, te estoy dando señales. ¿Y cómo sabemos que Dios te mandó señales? Ahí tienes señales. Y la Biblia respecto a las señales dice que las señales que están en la Escritura seguirán a los que creen. ¿Cuáles señales son esas? En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre, tíreme una. Sanarán al enfermo. Señales, pues, hermano. En mi nombre, otra. No, ya. ¿Qué dijo, hermano? Y una larga lista de etcétera. Una larga lista de etcétera.
En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre sanarán los enfermos, hablarán nuevas lenguas, podemos levantar a los muertos, le podemos decir al monte, échate a la mar, el monte se echará a la mar, y una larga lista de promesas que están establecidas, y señales más que promesas, señales que están establecidas para nosotros, igual que a Moisés. ¿Qué más podía pedir Moisés? ¿Qué más podría pedir Beatriz? ¿Qué más podría pedir el Benja? ¿Qué más podría pedir el Benja? ¿Qué más podría pedir Jacob? ¿Qué más podría pedir Juan? ¿Qué más podría pedir usted? ¿Qué más podría pedir yo, hermano? Si me está diciendo, anda nomás, yo te voy a entregar señales, ¿qué más podríamos pedir? Le había sido dada una tremenda promesa de la presencia de Dios en su vida. Tenía una garantía, como dice Pablo, tenía las arras del Espíritu, tenemos las arras del Espíritu. Tenía la garantía de que el mismo nombre de Dios, de que la misma persona de Dios estaba o iba a estar con él. Y ahora contaba, ¿verdad?, con esas credenciales milagrosas que convencerían a cualquier cínico en medio de su pueblo de que regresar a Egipto no era idea suya, sino de Dios. ¿Ok? O sea, con esa señal él podría convencer a cualquiera. Pero aún así, no me lo va a creer usted. Esto va a parecer el compra huevo. No me lo va a creer. Pero aún así, Moisés todavía no estaba dispuesto a regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque a pesar de estas tres cosas, a las cuales Dios responde, Moisés seguía teniendo un problema más grave que los tres anteriores. Tenía un cuarto miedo. Y ese cuarto miedo es el siguiente. Él dijo, no lo dijo así literalmente, pero lo que nosotros podemos levantar de lo que dice la Escritura, él dijo, no tengo ningún talento natural. O sea, no tengo ningún talento. Como diríamos aquí en Chile, no es ese. No es. Bueno, hay amigos que nos ven en el extranjero y que nos escuchan también en el extranjero a través de las plataformas de podcast en muchos países de Europa y también de Latinoamérica, donde un chileno, ante esta frase de Moisés, que no tiene ningún talento natural, un chileno diría, no tengo ningún brillo. O sea, Moisés, si hubiese sido chileno Moisés, le hubiese dicho al Señor, Señor, no tengo ni un brillo. ¿Y cuántos de nosotros le decimos al Señor, Señor, me estáis mandando a mí a esta tremenda labor y yo no tengo ni un brillo? Bueno, Moisés se lo dijo. Éxodo capítulo 4, verso 10, y le dice, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y soy torpe de lengua. La respuesta de Dios es suficiente, hermano, para silenciar la objeción y el miedo de alguien que cree que sus impedimentos físicos son limitaciones para Dios. Y Jehová le respondió de la siguiente manera, ¿quién le dio la boca al hombre? No es que yo no sé hablar, perdón, ¿quién le dio la boca al hombre? Mire la respuesta del Señor. ¿Quién hizo al mudo o al sordo o al que ve o al ciego? ¿Quién lo hizo? Oiga, las preguntas que Dios le hace a Moisés es que no puede hablar. Bueno, ¿y quién creó la boca? Es que, Señor, tengo memoria a corto plazo. ¿Quién hizo la memoria? Es que yo no tengo la inteligencia para ser un profesional o para ir a estudiar. Perdón, ¿quién hizo las neuronas? Es que yo no puedo porque tengo una discapacidad. Perdón, ¿quién te creó con esa discapacidad? ¿O quién me creó con esa discapacidad? ¿No soy yo Jehová? Éxodo capítulo 4, verso 11. ¿No soy yo el Señor el que hizo al ciego? ¿O al sordo o al mudo? ¿No fue Él el que creó la boca? Oiga, derriba el Señor con esto un montón de prejuicios y barreras que nosotros nos colocamos a nosotros mismos, así como lo hizo Moisés. Señores, que en el trabajo, yo trabajo con pura gente sabia, son puros doctores, eminencia, doctores en ciencia, grandes. Perdón, ¿quién hizo todo eso? ¿Quién le dio la educación a ellos, la inteligencia? ¿Quién se la dio? Y si me está mandando allá
Porque a Moisés no lo mandó a hablar con los que estaban, con los que pedían. A Moisés lo manda a hablar con los de su propia nación y después lo manda a hablar con Faraón. O sea, le puso tremendo trabajo o tremenda responsabilidad. Por eso es que este hombre tenía tantos miedos. Entonces nosotros tenemos que entender, ¿acaso no fue el Señor el que creó todas estas cosas? ¿Le parecía entonces, o le parece entonces, que por fin Moisés tenía la respuesta que todos, o que él necesitaba para todas sus objeciones? ¿Le parece que ya esto es suficiente? ¿Usted cree que esto ya es suficiente para Moisés? ¿Para usted o para mí, sería esto suficiente si yo tuviera una conversación así con Dios? ¿Cierto que sería suficiente? Pero Dios le está diciendo que Él va a ir bajo el respaldo, el auspicio del Dios creador, en cuyas manos descansan todas las cosas. Nosotros esperaríamos que ahora sí Moisés dijera que sí. Que ahora sí yo le dijera, ok, Señor, voy a lo que tú me estás encomendando. Esta iglesia le diría al Señor, amén, si el Señor le dijera, iglesia, vaya, ¿o no? Con todas estas explicaciones y estos argumentos contundentes, nosotros deberíamos decirle al Señor, amén, vamos. Pero por supuesto que Moisés tiene un problema aún más grave que los otros 4. Tiene un quinto miedo, un quinto problema más grave que el de los demás. ¿Sabe cuál es? Que literalmente Moisés no quiere ir. Eso es. O sea, cuando comenzamos con excusas, literalmente no queremos ir. ¿Para qué estamos con cosas? Moisés no quería ir. Cuando el papá, la mamá le dice al niño, ¿por qué no vas a hacer tu pieza? Ah, es que es muy temprano. No, pues si ya son las 12, mira, ya no es temprano. Sí, pero es que arriba está un poco helado. No, ya no está helado. Si yo prendí la estufa para que vayas a hacer tu habitación, tu cama. Si lo que pasa es que no me siento muy bien. ¿Y por qué no? Si yo te he visto saltando y corriendo toda la mañana, ¿por qué no estás bien? Bueno, literalmente ese niño no quiere ir. Por eso presenta excusa, por eso Moisés presenta miedo. Él no quiere ir, ¿ya? Finalmente Moisés hizo lo que nosotros debiéramos hacer siempre con el Señor en primer lugar, abrir el corazón. ¿Ya? Hay una canción que canta Polo Negrete que dice, abre hoy tu corazón, deja a Dios hablar contigo. Déjalo que Él hable contigo. No le cierres tu corazón. ¿Usted cree que nosotros diciendo aquí a todo amén y por dentro estar rejunjuñando contra la palabra? O estar dando cosas contra el aguijón en nuestro... ¿Usted cree que Dios no sabe eso? ¿Por qué no abrimos nuestro corazón y decimos, sabe, Señor, a mí me molesta su palabra, pero la voy a acatar igual porque es su palabra? Y todo lo que a ti no te agrada de mí, sácalo, moldéame, Señor, como cantamos, ¿verdad? Hazme nueva criatura, hazme, Señor, como tú quieres que yo sea. No como los rudimentos, ¿verdad? Me han hecho ser, porque hay algo más poderoso que los rudimentos y que lo que yo he creído y que las tradiciones, hay algo más poderoso, es su palabra. Y ante su palabra nosotros no podemos presentar excusa, ¿verdad? Como el no querer ir a algo que Dios nos está mandando a hacer. ¡Ay, Señor!, le dijo Moisés, Éxodo 4:13, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, manda a otro, ¿para quién me estáis mandando a mí? O sea, Señor, si es absolutamente necesario ir, voy a ir. Pero no podría buscar a otra persona primero. O sea, ¿no habrá alguien más que pueda hacer esa labor de ir? Yo puedo tocar un instrumento, si toco tan bonito. Puedo cantar en la congregación, faltan tantos cantores. Son tan desafinados los que cantan. ¿No podría yo quedarme cantando y esa labor de ir a pregonar el Evangelio, a libertar a los cautivos, a pregonar buenas nuevas, a todo eso que tú le dijiste a Isaías, todo eso bonito que le prometiste, no lo podrá hacer otro y yo me quedo barriendo, haciendo aseo, déjenme haciendo aseo. Pero no podrá ir otro. Bueno, sinónimo de que no quería ir. Sinónimo de que no está dispuesto a obedecer. ¿Y sabe qué? Las oposiciones de Moisés encubrían el deseo oculto de que su paz, de que su tranquilidad
no fuera perturbada. Él estaba bien apacentando ovejas. Sí había estado en Egipto, había disfrutado de los deleites, él estaba bien apacentando ovejas. ¿Para qué lo fue a molestar el Señor? ¿Para qué fue a interrumpir esa paz que él tenía? ¿Para qué? No le gustaba a Moisés el precio de la obediencia. ¿A cuántos de nosotros nos gusta el precio de la obediencia? Porque hay que pagar un precio. Para servir a Dios, para ser obediente a Dios, hay que pagar un precio. Y muy bajo la superficie de su cuerpo había una raíz de terquedad de parte de Moisés. ¿Cuántos aquí son tercos? Una dureza en el corazón, hermano, que fue desarrollando en la edad de la madurez. O sea, ya se puso viejo y se puso porfiado. ¿Cuántos viejos porfiados hay aquí en la iglesia? Perdón, pero en Chile se dice así, por si acaso. ¿Cuántos viejos porfiados? Voy a decir viejo porque si digo viejas porfiadas, no, de ahí sí que no me dejan salir hoy día de aquí. ¿Cuántos viejos porfiados hay en la iglesia? Muchos, pues, hermano. Muchos, porque a medida, la Biblia dice, a medida que uno va avanzando en edad, se va poniendo más duro, más porfiado. Y Moisés ya tenía sus años, pues, hermano. Entonces el Señor lo toma en una etapa de su vida donde ya está extremadamente maduro, donde no quiere hacer lo que esta imagen o que este ser superior en medio de esa zarza le estaba pidiendo que hiciera. Bueno, pero a Dios, hermano, esta respuesta de Moisés, este no quiero ir de Moisés, esta conducta de Moisés, déjeme decírselo así, a Dios no le causó ninguna gracia. No, es que Dios es amoroso, la excusa de no querer ir a Dios no le causó ninguna gracia. Éxodo 4:14. Entonces Jehová se enojó contra Moisés. ¿A dónde dice? En la primera, entonces Jehová se enojó contra Moisés. Yo aquí podría aprovecharme la situación y decir, lo que estaban hablando la semana pasada, el Señor se enojó. No voy a hacer esa maldad. Pero el Señor se enoja ante las excusas de no querer ir y no querer obedecer. Déjeme decirle que el Señor se enoja. No va a faltar el que diga, mansa cosa. Dura cosa te da. Anda a darle patada. No, ¿cómo se llaman estos de púa? Que a estas varas o a estos alambres de púa. Anda a darle patada a un alambre de púa. Estos miedos de Moisés, hermanos, tenemos que decirlo, reflejan una cosa y es su humanidad. Es un ser humano. Y las dudas que cualquier persona, usted o yo o cualquiera, podría experimentar ante situaciones desafiantes, porque, hay que decirlo, es un desafío el que Dios le está proponiendo a Moisés. ¿Ya? Entonces es normal que una persona ante situaciones que lo confrontan de esa manera, sientan miedo y puedan presentar excusas. Es normal. Sin embargo, también esta situación está mostrando cómo Dios lo sostuvo, cómo Dios le dio fortaleza, o cómo Dios le iba a dar fortaleza, y cómo Dios lo guió a través de cada situación, demostrando que incluso en medio del miedo podemos confiar en la fidelidad y en el poder de Dios. Amén. Hermano, ¿sabe? Moisés podía estar agradecido de que en esa circunstancia Dios prevaleció. Moisés tiene que ser un hombre agradecido de que Dios prevaleció. Porque en la experiencia de la transfiguración, cuando Jesús se le aparece Elías y Moisés, es una de las experiencias más sobrenaturales que aparecen en la vida de Jesucristo. Y ahí aparece este gran Moisés, en la presencia de los discípulos, con Jesús y Elías transfigurados. Entonces Moisés, hermano, hoy día puede estar agradecido de que en esa ocasión Dios prevaleció. Hasta el día de hoy, hermano, la nación de Israel debe estar agradecida de que Dios prevaleció. ¿O no? Hermano, los ángeles del cielo están agradecidos de que Dios prevaleció. Nosotros hoy día también debemos estarlo, debemos estar agradecidos porque Dios prevaleció. Y sabe, hermano,
El único que no está agradecido y está enojado de que Dios haya prevalecido es nuestro adversario Satanás. El único que tiene que disgustarse de que Dios haya prevalecido es él. Nosotros tenemos que estar agradecidos de que Dios prevalece y prevalecerá en nuestras vidas y quitará el miedo para que nosotros vayamos en victoria. ¿Amén? Amén. Debemos ser agradecidos de que Dios prevalecerá en medio de nuestros miedos y nos dará la victoria. Moisés, después de esto, regresó a Egipto. Y con la ayuda de su hermano Aarón, ¿sabe lo que hizo? Se enfrentó a Faraón para exigir la liberación de su pueblo, de los hebreos. Dios envió señales, tal y como lo prometió. Además envió plagas hasta que Faraón finalmente permitió que los israelitas partieran de la esclavitud, dejaran la esclavitud, y Moisés finalmente los condujo a través del Mar Rojo, que se dividió milagrosamente para permitirles escapar de la adversidad y del yugo de la esclavitud. Luego de la travesía por el desierto, fíjese que Moisés recibe las tablas de la ley, recibe los mandamientos de parte de Dios en el monte Sinaí, donde Dios le prometió que iban a morar, y que contenían aquellas tablas de la ley y principios fundamentales para la nación de Israel y que sobreviven hasta el día de hoy como principios fundamentales de nuestra fe cristiana. Amén. A lo largo de su liderazgo, por supuesto, Moisés siguió enfrentando, no solamente él siguió enfrentando desafíos, siguió enfrentando pruebas como la rebelión del pueblo, ¿se acuerda? A los que rescató se rebelaron contra él. Tuvo que soportar la adoración del becerro de oro y todas las dificultades que le aparecieron durante su estadía en el desierto. Pero sabe que, sin embargo, hermano, Moisés guió al pueblo durante 40 años más, y los preparó para entrar en la tierra prometida, aunque él mismo no llegó a entrar a la tierra prometida, de acuerdo con lo que dice la Escritura, a causa de su desobediencia. O sea, hay promesas que no se logran alcanzar por causa de la desobediencia. ¿Creemos que Moisés está en su presencia? Sí, porque el relato de la transfiguración así lo relata, ¿verdad? Pero no logró entrar a la tierra que Dios le había prometido a causa de la desobediencia. Por eso es que la desobediencia es preocupante, porque una cosa es tener miedos ante situaciones difíciles que nos toque enfrentar, pero otra cosa es convertirnos en unos desobedientes a la palabra del Señor. Yo le pido que se ponga de pie. Y termino con esto, porque la historia de Moisés debe ser considerada como un símbolo de liderazgo para nosotros, pero también un signo de confianza en Dios, de obediencia a Dios cuando Dios llama. Ese legado de Moisés continúa teniendo un profundo impacto hoy día en nuestra fe, en la historia del pueblo judío y también en la historia del pueblo cristiano. Fíjese que la reina Isabel de Inglaterra, en el año 1952, cuando fue coronada, efectuó o dirigió invitaciones hacia las personas de sangre noble, hacia la nobleza. Y esa invitación contenía la siguiente frase de la reina Isabel a aquellos que estaban invitados a su coronación. Y decía: eviten todas las excusas. En aquel entonces se consideraba, y hasta el día de hoy se considera, inconcebible que alguna persona osara excusarse para faltar a la coronación. ¿Y sabe? Cuando el Rey de Reyes, no cualquier rey, sino que el Rey de Reyes nos está llamando a traspasar las fronteras de nuestra zona de confort o de nuestra zona de comodidad, tú y yo debemos evitar las excusas para poder cumplir con el llamado, con la invitación. Hermano, tal como decía esa carta que esa reina dirigió a los de sangre noble, hoy día el Rey de Reyes nos está invitando a nosotros, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para cumplir con el llamado de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Evitemos las excusas. Gloria a Dios. Evitemos los miedos que están en nuestra vida.
Porque hoy día y todos los días de nuestra vida, mientras nos encontremos de pie ante una tierra santa, sin los calzados, nosotros no podemos discutir con el único cuyas promesas están con nosotros y cuyo Espíritu Santo mora en nosotros. Después de una larga etapa de enojo con Dios, finalmente Moisés comienza a caminar hacia esa recta, ese camino que lo conduciría al llamado y al cumplimiento de las promesas de Dios hacia su vida. Hermano, hoy estamos frente a Tierra Santa. No vaya a ser cosa que entraste a Tierra Santa sin sacarte el calzado de tus pies. No vaya a ser cosa que ante el llamado que Dios nos está haciendo a la obediencia y a evitar nuestros miedos, nosotros nos estemos enfrentando a excusas que están impidiendo que Dios cumpla su propósito en nosotros. El Rey de Reyes te está llamando. El Señor de Señores, el Alfa y el Omega, necesita de ti. A pesar de nuestras discapacidades o incapacidades, a pesar de nuestros miedos, a pesar de nuestros tropiezos, de nuestras faltas, Él podría haber llamado a otro con mayores capacidades. Él podría haber llamado a otro con una mejor conducta, pero ¿sabes? Decidió llamarte a ti. Decidió escogerte a ti en medio de centenares, de millones de personas. Él escogió tu vida y la mía para que le pudiésemos servir y pudiésemos cumplir el mandato. Si hoy hay excusas y miedos en tu vida, es tiempo de que vengas y respondas al llamado con obediencia y sometimiento a la palabra del Señor, para que Dios te transforme, para que abras tu corazón y el Dios de los cielos tenga una conversación muy seria contigo o conmigo. Yo lo invito ahora ya a que usted pueda venir al altar y pueda conversar con el Señor. Mientras tanto, el coro va a cantar